esos daños por daño acumulativo pueden originar cáncer, aterosclerosis, enfermedades arteriales coronarias, enfermedades autoinmunitarias, o sea, se asocian desde enfermedades, o vamos a decir, desde algo tan básico como es el envejecimiento, hasta algo tan complejo como es el cáncer. ¿Sí? Entonces, realmente, por eso decimos todos, deberíamos consumir antioxidantes desde cierta edad. ¿Sí? Y yo les digo cada vez más temprano, que cada vez la alimentación que tenemos está más alejada de la ideal para aportarnos todos los nutrientes que necesitamos. Y si se acuerdan cuando vimos vitaminas, por ejemplo, hemos mencionado varias que nos ayudan a procesar los radicales libres, ¿se acuerdan? A las que conocemos como antioxidantes. ¿Cuáles son antioxidantes? C, E y falta una. A. C, E y A son conocidas como las principales antioxidantes. ¿Sí? Entonces, recuerden que esos radicales libres que estamos describiendo son especies moleculares reactivas que tienen un electrón no pareado, como hemos dicho, pueden persistir en el tiempo o pueden chocar con otras moléculas y lograr estabilizarse y generar otros radicales libres al desestabilizar otras moléculas. También es importante considerar que a veces el radical libre original, el que se ha creado primero, no es tan inestable, pero el que se crea después como consecuencia de su reacción acaba siendo más inestable y durando más tiempo en el organismo del paciente. Entonces también depende de cada uno de esos compuestos. ¿Cuáles son los más perjudiciales? Fíjense, superóxido, el oxidilo, el peridroxilo, ¿sí? Entonces son moléculas que normalmente están presentes en reacciones químicas normales, reacciones químicas que siempre producimos, que siempre están ahí. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, cuando hablamos del daño oxidativo y de la oxidación, entonces tendría que haber un equilibrio entre el daño oxidativo y los antioxidantes. Si logro generar un equilibrio, el impacto va a ser menor. Por eso es que decimos, ¿no? Hacer actividad física moderada tiene un poder antioxidante importante, porque activa más las vías metabólicas y me permite procesar mejor los radicales libres. ¿Sí? Alimentarse bien, recibir suplementos también. Entonces, vean, alguna vez les dije, el cómo envejecemos es lo que hace la diferencia, porque todos vamos a envejecer, pero hay que envejecer bien, ¿sí? Funcionales, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo eso? Podemos ver dos personas que ambas tienen, no sé, pues 40 años, y una se ve de 25, 30 y la otra se ve de 60, ¿sí? Porque se ve viejita, sudadita, cansada, fatigada, ¿sí? Y eso depende de todos estos factores. Bien, entonces fíjense, si hablamos del daño a nivel del material genético, de los lípidos y las proteínas, pues vamos a ver algunas de sus características. Esa interacción con los radicales se va a transmitir a las células hijas. Depende qué célula sea lesionada. Si se lesionan, por ejemplo, células reproductoras, claro que sí se puede transmitir a la progenie, ¿sí? Y traer al mundo individuos con malformaciones, con otro tipo de enfermedades, alteraciones. También vamos a ver que puede haber una interacción de los radicales con los lípidos y las proteínas, y eso puede formar peróxidos de lípidos y aldehídos que modifican proteínas y las bases de los ácidos nucleicos que modifican la expresión genética de las células asociándose a otras enfermedades más. Y si hablamos del daño directo de las proteínas, se puede producir dihidroximetilalaminina, de forma que se va a formar con el producto final radicales de oxígeno, ¿sí? Entonces, en ambos casos vamos a tener alteraciones importantes. Aquí nos muestra algunas de esas alteraciones. Y nos dice, por ejemplo, si lesionamos el material genético en células reproductoras como son ovarios, testículos, vamos a producir mutaciones hereditarias, ¿sí? Y por ejemplo, si ustedes revisan las estadísticas, en estos últimos años tenemos una incidencia más alta de pacientes con autismo,
pacientes con malformaciones congénitas y demás. Cierto, por un lado es porque ahora se hace más diagnóstico, se conoce más, pero por otro lado realmente ha subido la incidencia y no es casualidad, ¿sí? Como alguna vez les dije, ¿no? Por ejemplo, la energía radiante que nos dan los celulares, ustedes están 10 veces más expuestos que en mi generación, por ejemplo, ¿sí? En mi generación, qué sé yo, 14, 15 años, recién veías un celular, y marca patito de los Nokia amarillitos, ¿no? Pero ustedes no, desde que nacen, no chin, para que no frieguen, no pasen el celular a chico. Entonces tienen un nivel de exposición mucho más alto, más de 10, 20 años de diferencia, ¿se dan cuenta? Los contaminantes ambientales, o sea, la contaminación ambiental, ¿creen que es la misma ahora que la de hace 50 años? No. La contaminación alimentaria tampoco. Entonces, realmente existen muchos elementos de riesgo que han aumentado con los años, ¿sí? Por ejemplo, yéndonos más lejos en la historia, cuando hubo las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, mucha gente murió in situ, inmediatamente, ¿no? Pero hubo también población significativa que sobrevivió. Y la onda expansiva de las bombas, además, no solo se localizó en el sitio de la explosión masiva, sino que abarcó kilómetros y kilómetros donde no se veía la radiación, pero sí existía. Y eso determinó que años nazca población lesionada. Nacían con malformaciones, nacían con enfermedades raras, o sea, era terrible el impacto, ¿sí? Incluso si ven documentales, por ejemplo, de Chernobyl, hasta ahorita sigue siendo, ¿no?, una zona bastante grande que es prohibido el ingreso, por ejemplo, ¿no?, porque sigue habiendo una radiación muy importante, pero los que estaban cerca alrededor han tenido un impacto, ¿sí? Y ahora se habla, no se estaban hablando las otras veces de documentales interesantes que muestran plantas, animales, insectos muy extraños en toda esa zona, ¿no? Y hay grupos que así de Boy Scouts exploradores se meten en la noche a explorar a las zonas prohibidas, a arriesgar su vida porque está lleno de radiación, pero claro, unos videos que asustan. ¿Sí? Por ejemplo, en uno de esos, tal vez han visto, hay un animalito muerto, ¿no? Y se encuentran ahí con un venadito que estaba muerto. Caminan unos pasos, regresan, otra vez se enfocan al animalito. No sé qué bichos son, pero se suben así y en menos de 2 minutos se lo comen completo al venado. No sé, ¿qué son esos así, no? O sea, claro. Y bueno, puede ser que la radiación ha generado mutantes, ¿no? Los que han sobrevivido pueden haber tenido mutaciones graves. Y no sabemos si serán buenas, malas o qué serán. ¿Sí? Entonces, fíjense, a eso se refiere cuando nos dice, cuando se lesiona el material genético, esos daños se pueden transmitir a generaciones futuras, ¿sí? Es decir, los hijos de los hijos de los hijos pueden seguir teniendo alteraciones a ese nivel. Porque si ustedes revisan Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, cuáles otros hechos importantes, Agente Naranja, por ejemplo, lo que se usa en Vietnam y demás, no ha sido una sola generación que se ha afectado, han sido más de 10 generaciones y hasta hoy siguen sufriendo el impacto, ¿sí? Entonces realmente el daño queda almacenado en el material genético, ¿sí? Bien, si hablamos del daño a nivel de células somáticas, pueden haber lesiones como cáncer, es decir, eso en el individuo. Nosotros, por ejemplo, por todo lo que estamos expuestos, tenemos alto riesgo de tener cáncer, todos nosotros. Y no crean que es coincidencia tampoco que con los años tengamos más pacientes con cáncer. Y ya saben, tenemos todos el primer requisito para tener cáncer. ¿Cuál es? ¿Qué dice Robbins? Tener células. Todos tener células. Y ese es el requisito número 1 para tener cáncer. ¿Tienes célula? Puedes tener cáncer. Depende multicausal, exposición, factores de riesgo, cuánto de factores oxidantes recibes y cuánto de factores antioxidantes aplicas o controles. Se están desmayando sueños todos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué están tan cansados? Hoy día no tienen parcial, ¿no?
Mañana. ¿De qué tienen parcial? De ética. ¿De qué? Ética. ¡Ay, político! No. Entonces no. Bien, fíjense, cuando hablamos de peroxidación lipídica, está muy ligada a la formación de dialdehídos, que van a producir también alteraciones en el material genético. Si hablamos de la lesión a nivel de los aminoácidos, se forman proteínas extrañas que generan normalmente reacciones autoinmunitarias. Y fíjense, cuando el sistema inmune se equivoca, estamos fregados, porque se equivoca y no podemos cambiarle esa información, no se puede resetear. Entonces, cuando el sistema inmune se equivoca, la enfermedad que vamos a detectar, ya sea una psoriasis, una artritis reumatoide, un lupus o cualquiera de esas, no se cura. ¿Qué vamos a hacer? Tratamiento para darle más calidad de vida al paciente, controlar la enfermedad, pero curar no se puede. ¿Sí? Entonces, muy importante. Las LDLs anormales, vamos a ver que son desconocidas por los receptores hepáticos, vale decir, son LDLs que tienen alguna cosa rara y el receptor del hígado no las reconoce, no las recibe, por lo tanto, estas se pueden acumular, pueden ser captadas por los macrófagos que las van a intentar destruir, pero se van a acabar llenando de grasa y pueden producir enfermedades como aterosclerosis, hígado graso y otras, porque se van a acumular grasas que no se están logrando procesar en tejidos donde no deberían estar. ¿Sí? Bien, entonces ese gráfico que lo tienen en su libro nos muestra esto de lo que estamos hablando. Por ejemplo, me dice, ¿no? Aquí me he expuesto a un factor específico y ese ha ingresado a la célula y ha producido un radical que puede venir y meterse a mi material genético y producir un cambio estructural en mi célula. Entonces, ese cambio que produce en mi célula se puede asociar, como decíamos, con una enfermedad o con algo más grave que puede incluso transmitirse a mi progenie. ¿Sí? Aquí tenemos algunas de las fuentes y van a ver que muchas de estas pues las tenemos todo el tiempo en cuenta. Por ejemplo, si hablamos de radiación ionizante, los rayos X, ¿sí? Y siempre les pregunto aquí, ¿algunas les han sacado una radiografía? ¿Sí? Les han puesto mandil, protector de tiroides, protector de genitales, etc. ¿Y por qué? ¿Por qué no han exigido? No tenemos que exigir. Normalmente los mismos radiólogos les preguntan al paciente, ¿no? Si es femenina, ¿estás embarazada? Si dice, no, ay, pues no hay problema, y no le ponen, ¿sale? O sea, aunque no esté embarazada, pues tiene óvulos, ¿no? O recargamos nuestros óvulos. No, desde que nacemos son los mismos óvulos. Claro, algunos se van a ir destruyendo, otros se van a perder en las menstruaciones, pero si alguno de esos se fecunda, es el mismo óvulo que está conmigo desde que he nacido. Por eso es que se habla de que la radiación, por ejemplo, no sabemos si justo el ovulito que se ha lesionado con esa radiación se va a fecundar. Es una lotería, ¿sí? En cambio, los espermatozoides, desde que nacen, los tienen. ¿Desde cuándo? Se renuevan más o menos cada 90 días, ¿no es cierto? Entonces, no es tan problemático, para decirlo así. Obviamente, si se expone a radiación, se lesiona uno y justo con ese fecunda un óvulo, claro que también puede haber lesión, ¿sí? Entonces, vean, son riesgos importantes y que no cuantificamos. Legalmente, un centro de rayos X, por ejemplo, tiene que tener un grosor de pared determinado y además tiene que estar recubierto con plomo, ¿sí? Pero ustedes van a encontrar que tenemos odontólogos que aquí han armado su boliche, su sillón odontológico, y claro, como hace tratamientos de conducto y demás, otra vez ha comprado un equipito portátil de rayos X y lo tiene ahí mismo al lado. Y no tiene ninguna medida de bioseguridad para la radiación X. Y es una barbaridad. ¿Sí? Y como nadie controla, pues ahí está. Entonces es muy importante porque sí hay exposición. ¿Sí? Los rayos UV, como nos decía su compañera, ¿quiénes nos exponemos a los rayos UV? Todos. ¿Sí? Hoy día, por ejemplo, muchos han debido decir,
al salir, se está nubladito, no necesito ponerme protector solar, se van a salir sin protector solar. Se siente menos intenso el sol, pero en realidad es más intenso, porque las nubes sirven de filtro, no de filtro, perdón, de amplificador de los rayos UV, y aunque se perciba menos, quema más. ¿Sí? Entonces, tienen que usar protector solar. Los dermatólogos dicen que hoy en día todos deberíamos usar protector solar. Incluso te dicen, si vas a estar en tu casa bajo un techo frente a tu computadora, tienes que usar protector solar, porque es igual que emite radiación. ¿Sí? Fíjense en el sol. Entonces, es muy importante que nos protejamos. Eso no va a evitar que ingresen los rayos UV, solo va a disminuir la intensidad con la que ingresa, nada más. Pero vamos a estar más seguros. Pero si no nos protegemos, no se olviden que nos exponemos todos los días de nuestra vida. Más o menos tiempo, pero todos los días. O algún día no han salido de su cueva, no para nada, ni para ir al baño. No, tal vez alguno de estos. Bien. Estos, fíjense, rompen moléculas de agua y forman radicales de oxidrilo, que hemos dicho que son de los más suaves, ¿no? Ahora, los iones metálicos, cobre, cobalto, níquel, hierro, son comunes porque los recibimos junto con los micronutrientes porque necesitamos todos estos para nuestro metabolismo, ¿sí? Pero si están en cantidades excesivas pueden reaccionar con moléculas de oxígeno o peróxido de hidrógeno y formar también radicales oxidrílicos, ¿sí? El óxido nítrico reacciona con el superóxido, con el peroxinitrito, o forma más bien peroxinitrito, que se desintegra y forma radicales oxidrilo. Entonces fíjense, un montón de cosas con las que podemos estar en contacto pueden reaccionar y formar radicales libres. Ahí está ese grafiquito que lo tienen en su libro, nos muestra cómo interaccionan los rayos UV, cómo ingresan y pueden producir radicales que pueden lesionar organelas, que pueden lesionar material genético y finalmente manifestarse como una enfermedad. ¿Sí? Bien, si hablamos de los iones metálicos, fíjense, se encuentran unidos a proteínas de transporte o a proteínas de almacenamiento. Aquí nos muestra algunos ejemplos. Hierro, cobre y otros más. Vamos a usar como ejemplo el hierro. ¿Sí? El hierro cuando ingresa al enterocito ya se asocia con algunas moléculas de apoferritina. Después, para transportarse en el organismo, se asocia a la transferrina. Y después en la médula ósea o se usa para sintetizar hemoglobina o glucosil para hacer proteínas. Y en el hígado o se usa para formar glucosil o se está almacenando como ferritina. Entonces, fíjense, nuestro organismo es sumamente cuidadoso desde que asimilamos el hierro hasta que se lo guarda o se lo procesa, no lo deja solo, siempre lo usa o lo maneja acompañado de alguien. Porque resulta que el hierro libre es terriblemente tóxico y dañino para el ser humano, para nuestras células, produce necrosis celular. Y por eso es que las intoxicaciones por hierro son altamente peligrosas. ¿Sí? Bien, vamos a ver que, por ejemplo, el cobre se asocia a la celuloplasmina, otros como la metalotioleína se asocian también a otras moléculas para ser transportadas. Bien, si hablamos de los superóxidos, estos están a nivel de los peroxisomas, donde tenemos las reductasas, catalasas y dismutasas que nos van a ayudar a procesar y metabolizar estas sustancias. Se van a reducir a ácidos grasos por glutatión peroxidasa, que es dependiente de selenio. Necesitamos cantidades adecuadas de selenio y el resultado va a ser que se reduce gracias a la acción de la glutatión reductasa a NADPH. Entonces fíjense, el NADPH es una molécula que puede entrar a otras vías metabólicas, que se puede procesar por otras vías metabólicas para no producir daño. ¿Quieren descansar un poquito?